Bien, pues el día de hoy tengo el honor de poder compartir con ustedes la palabra de Dios, que siempre el Señor quiere hablarnos algo nuevo o recordarnos algo que ya sabíamos. Y bueno, como vamos a vivir esta reunión del 17 de marzo, bueno, vamos a comenzar a preparar nuestro corazón de lo que Dios tiene para ese día, para nuestras vidas. Y le he titulado a esta enseñanza, a esta predicación, anhelando que Dios me hable. ¿Cuántos de nosotros anhelamos que Dios nos hable? Yo creo que es algo que siempre el corazón está expectante a recibir una palabra de parte de Dios. Y bueno, desde que Dios creó a Adán y a Eva, en aquel entonces Él tenía una comunión muy directa con ellos y Él les hablaba. Y había una gloria que estaba ahí en el Edén. Cuando ya el hombre fue echado fuera del Edén y comenzamos a ver toda la historia y llegamos hasta Abraham, después de 2000 años de Adán, llegamos a Abraham. Y Dios habla promesas, Dios habla a su corazón de tal manera que siendo un hombre que tenía 75 años, 75 años, perdón, Dios le habla, le dice que él va a tener una grande descendencia y después de 25 años él tiene a su hijo. Alrededor de 5 veces Dios le habla a Abraham. ¿Y qué es lo que Dios hace? Siempre querer tener una comunicación, una palabra con el hombre. Y comenzamos a ver que cuando llega Moisés, después de Abraham, más de 400 años después, Dios comienza a hablar a Moisés y le comienza a hablar de su corazón y le entrega su voluntad a través de la ley. Y podemos ver que cuando Dios entrega la ley, dice que se oía ahí en el monte Sinaí, en el monte Horeb, se oía un estruendo de bocinas, se oían trompetas y encontramos cómo Dios le hablaba al pueblo a través de estas trompetas y no lo vamos a buscar, solamente lo estamos resumiendo en Éxodo 19, cuando Dios desciende y entrega la ley, habla acerca de una trompeta, una bocina que se oye como un estruendo, como una voz que Dios está trayendo hacia el pueblo. Una vez más encontramos en Josué capítulo 6, cuando ellos van a conquistar Jericó. ¿Se acuerdan de las murallas que fueron, los muros fueron derribados? Ellos tuvieron que caminar en obediencia y ellos caminaban alrededor de la ciudad, pero se oían bocinas y había esas trompetas que los levitas comenzaban a tocar. ¿Y qué eran ese ruido que se oía a través de esas trompetas? Era la voz del Espíritu Santo diciendo a los de Jericó que se cuidaran, porque el pueblo de Dios iba a conquistarles. A lo mejor ellos no lo entendían, pero era una voz que se estaba escuchando de lo que Dios estaría haciendo. Después encontramos en Ezequiel 33, cuando Dios habla a través de una trompeta, un sonido, para que el pueblo estuviera alerta, como una atalaya, porque iba a venir un peligro inminente y Dios lo estaba revelando a través de ese sonido, de esa trompeta. Y vamos a ir a Oseas, sí lo vamos a buscar. Oseas capítulo 8 y versículo 1, vamos a encontrar aquí de qué nos habla esta trompeta. Y Oseas capítulo 8, dicen que el profeta Oseas era el más picudo, el más piruris, porque decía Oseas, ¿ves? Oseas capítulo 8 versículo 1 dice, Dios le está diciendo aquí al profeta: pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. A mí clamará Israel
Dios mío, te hemos conocido. Aquí está hablando este profeta Oseas. Está el pueblo de Israel siendo infiel a Dios, y Dios le está diciendo algo que tenía que hacer. Dice, pon a tu boca trompeta. Bien, aquí si nos vamos al original, en la palabra hebrea, la palabra trompeta me está hablando de sofar, una palabra que se escribe S-H-O-P-H-A-R, sofar. ¿Qué era el sofar? Esto es un sofá. Ese es un regalo que alguien me hizo hace varios años. Fueron a Israel y pues yo creo que no fue fácil traerme este regalo, pero me lo trajeron y lo guardo y lo cuido mucho. Esa es una trompeta que usaba el pueblo de Israel desde hace mucho. Este sofá dice que es una trompeta hecha de un cuerno curvado de animal. Es una corneta. Y fíjate que no cualquiera lo puede hacer sonar. No cualquiera tiene la habilidad de hacerlo sonar. Yo realmente no lo puedo hacer sonar. ¿Qué representa esta trompeta? En el Antiguo Testamento hay alrededor de 72 veces que sale o que surge la palabra sofar, hablando de esta trompeta. En algunos pasajes que ahorita mencionamos, como en Éxodo 19, como Josué 6, como en Ezequiel 33, como ahorita en Oseas capítulo 8, versículo 1, nos está hablando de este sofar. Y este sofar sonaba, como dijimos, no solo como un llamado a las armas, sino también para anunciar el día de la expiación, el año del jubileo y acontecimientos tales como el retorno del arca con el rey David. Y encontramos que esta sofar representaba la voz profética de Dios en el Antiguo Testamento. Por eso Dios le dice a Oseas, pon trompeta en tu boca y declara lo que tengo para el pueblo de Israel. Entonces encontramos que Dios, desde Adán, Dios desea comunicarse con su pueblo. Él desea comunicarse con sus hijos. Él usa instrumentos para poder anunciar su palabra, para poder anunciar su mensaje a sus hijos. En el Antiguo Testamento, una de las maneras era a través del sofar, de una voz profética que Dios utilizaba. Y encontramos muchos profetas en el Antiguo Testamento. Y en el mover profético del Antiguo Testamento es muy diferente al de nuestros días, al del Nuevo Testamento. Encontramos que ahora en el Nuevo Testamento Dios habla a través de los dones. La profecía se maneja muy distante de lo que era en el Antiguo Testamento. Ahora hay un nuevo mover, hay una nueva manera. Y sabemos que es a través de los dones. Los dones del Espíritu Santo, ahí los encontramos en 1 Corintios 12. ¿Y cuántos dones del Espíritu son? Son 9. 9 dones del Espíritu que Dios regala, que Dios reparte conforme Él quiere. Pero vamos a ver algo que el Señor me dice que Él quiere que yo anhele. Y vamos a ir a 1 Corintios capítulo 14 y vamos a leer los primeros 3 versículos. Queremos que Dios nos hable. ¿Y cuántos queremos que Dios hable a través de nosotros? Porque es otra manera, ¿verdad? Es decir, yo quiero que Dios me hable, qué importante es, pero a través de los dones, tú y yo podemos ser un instrumento para que Dios hable a su gente. Y dice 1 Corintios 14, del versículo del 1 al 3, dice así, por ahí lo tenemos, o por ahí me lo pone, dice, seguid el amor y procurar los dones espirituales. Ya hablamos de los dones espirituales que dijimos que son ¿cuántos? 9 dones espirituales. Dice, pero sobre todo
dice, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. El hablar en lenguas es parte de los dones del Espíritu. Dice, no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu, con E mayúscula, Espíritu Santo, habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces aquí me está hablando que hay un propósito cuando uno profetiza. ¿Qué es profetizar? Hablar de parte de Dios. Pero dice aquí en estos versículos que hay un propósito, que no es nada más hablar por hablar. O creo que Dios me está hablando y lo comparto. No, la profecía debe de ir acompañada por 3 ingredientes importantes y aquí lo estamos viendo. Uno es edificar, exhortar y consolar. Una palabra que viene del Espíritu Santo a nuestra vida siempre va a venir a edificar mi vida. Tal vez me va a exhortar en algo que a Dios no le está agradando y me va a consolar. Una palabra que viene del Espíritu Santo nunca va a traer condenación, nunca va a traer miedo, nunca me va a avergonzar, nunca me va a atemorizar. Entonces tenemos un Dios bueno, ¿sí? Que a pesar de que estamos fallando, que a pesar que a lo mejor no estamos caminando como a Él le agrada, Dios cuando me habla siempre es para provocar fe en mi vida. Entonces, cuando una persona es usada en este don profético, siempre va a traer fe a la vida de la gente, a que esa gente se agarre más de Dios. No que se asuste, no que se amedrente, no que se avergüence y ya no quiera saber nada de Dios. Porque entonces no está fluyendo de parte del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo siempre llevará en una palabra de parte de Dios edificación, exhortación y consolación. Qué padre, ¿verdad? Que cuando siempre la gente hable a nuestra vida, siempre traiga eso. Pero no pasa siempre. Dice Proverbios 12:18, dice, hay palabras, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Dice, pero la lengua del sabio trae medicina. Proverbios 18:21 dice, la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Entonces, qué importante es que cuando nosotros hablemos, sea de parte de Dios. Que nosotros, dice aquí en el versículo 1, dice, anhelemos. Y esta palabra anhelar viene de celo, escrita con Z, C-E-L-O-O, celo. Y es anhelar intensamente en su significado. Entonces, ¿qué dice la palabra? Lo volvemos a leer. Dice, seguid el amor. Qué importante es caminar en el amor. Sí, porque dice Jesús, dice, y en eso conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Es importante, es la base de la vida de la fe, caminar en el amor de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Dice, seguir en amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo procura, sobre todo anhela intensamente. ¿Qué? Profetizar. ¿Qué dijimos que era profetizar? Hablar de parte de Dios, traer un mensaje de parte de Dios. Dice, porque dijimos que el que habla en lenguas, pues habla a Dios, nadie le entiende, pero el que profetiza, dice, lo habla a los hombres. Qué importante, ¿verdad? Que a veces venimos con a una circunstancia difícil en nuestra vida. Nadie lo sabe. Y de repente se da un mensaje, se da una palabra, wow, que es un bálsamo al corazón, que nos levanta, que nos da fe, que decimos, sí, Señor, puedo entender que soy tu hijo, que me amas, que tienes cuidado de mí. ¿Por qué? Porque Dios sigue hablando a sus hijos.
Y Él quiere hablar de continuo a nuestro corazón. Entonces, lo que produce la profecía es fe. Y hace que la persona que oye crezca en su fe. Ahora seguimos leyendo ahí en 1 Corintios 14, pero nos vamos a brincar hasta el versículo 23, 24 y 25. Por ahí lo tenemos, ya nos lo están poniendo aquí adelante. Y dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, como en los que estamos aquí, ¿verdad? En un solo lugar, hay muchos aquí. Dice, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Qué interesantes están estos versículos, ¿verdad? Pero habla de un indocto. ¿Qué es un indocto? Una persona que carece de una instrucción, que desconoce algo que es importante en su vida. ¿Qué dice aquí lo que va a suceder a esa persona? Dice que cuando hay una reunión en la iglesia y alguien se levanta profetizando, hablando de parte de Dios, y esa persona incrédula o indocta, y este mensaje, dice, ¿y cómo lo supo? No se lo había contado a nadie, pero Dios lo está revelando para provocar en su vida fe, para traer a su vida sanidad, para traer a su vida un crecimiento espiritual, porque esto es para levantar el nombre de Cristo. No es para levantar a la persona que Dios está usando en el don profético. No, aquí el único que merece toda la honra y toda la gloria es Jesús. Entonces, qué importante es que cuando una persona está siendo usada por el Espíritu Santo a declarar un mensaje, a declarar la voluntad de Dios, a traer esa palabra que estará trayendo a la gente fe, sea solamente un instrumento de parte de Dios y no se envanezca, no se levante en orgullo. ¿Por qué? Porque muchas veces tiende uno a decir, mira, Dios le habla a él. No, pues que él ore por mí. Y hay alguien más que, yo oro por ti. No, tú no, él. Y se siente feo, ¿verdad? Entonces, esto puede levantar el orgullo de la gente. Qué importante es que aquí está diciendo que todos podemos tener ese don profético. Pero ¿qué necesito hacer? Anhelarlo. Dice, pero que anhelemos sobre todo ¿qué? Profetizar, hablar de parte de Dios. Entonces, dice que esa persona incrédula, esa persona indocta, a la cual se está identificando con esa palabra de parte de Dios, dice, será convencida. Aún se va así como que a sentir juzgada, pero traerá un convencer en la persona de que está haciendo, de que Dios le está hablando en la profundidad de su corazón, de que Dios le está observando y que tiene cuidado de esa persona, que no está pasando desapercibida de los ojos de Dios, sino que Dios tiene un interés en esa persona. Y entonces él puede reaccionar y decir, wow, sí, verdaderamente Dios está en este lugar. Porque de otra manera nadie hubiera podido saber lo que yo tenía en necesidad, lo que yo estaba pidiendo, lo que yo estaba viviendo. Y entonces esta persona puede decir, verdaderamente aquí está el Espíritu de Dios. Anhelamos eso para nuestra iglesia. Anhelamos que haya un mover, un fluir profético. Y que no solamente Dios use al pastor, o que no solamente Dios use al líder en casa,
O no solamente Dios use a aquellos que ya tienen más de 10 años en el evangelio, sino que todos los que entremos a la iglesia podamos fluir de parte del Espíritu Santo y entregar una palabra que hará que a mi hermano, a mi hermana, le levante la fe, le fortalezca, le consuela, le edifique y le exhorte para que sea más bendecido de parte de Dios. Yo creo que esto es un anhelo que el Espíritu Santo quiere en su iglesia. Entonces, la profecía trae una actitud correcta sobre la presencia y la iglesia donde se está ministrando. Porque dice, ahí se postrará y ¿qué va a hacer? Y va a adorar. Y si él venía indocto, si venía incrédulo en las cosas de Dios, él va a decir, no, yo también voy a adorar porque realmente Dios es real. Dios está en este lugar. Entonces, la profecía nos lleva a adorar a Dios. Y es como un círculo, ¿sí? Donde una persona que adora a Dios es una persona que se ejercita para ser sensible y abrir su oído a la voz de Dios. Porque no lo vamos a buscar, pero Apocalipsis 19:10 está el apóstol Juan recibiendo la revelación del Apocalipsis. Pues Apocalipsis significa revelación. Y está Dios entregándole todo lo del fin del mundo. Y entonces dice que llega un ángel con él. Y lo primero que hace Juan, dice que él se postró y comenzó o quiso adorar al ángel. Y el ángel lo detiene y le dice, no, a mí no me adores. Yo soy un consiervo tuyo, un compañero igual que tú. Adora a Dios. Dice, porque, dice, el espíritu de Jesús, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es decir, la adoración nos lleva a conocer quién es Jesús. El Espíritu Santo se revela y revela a quién es Jesús. Y entonces, cada vez que tú y yo conocemos más de Jesús, nuestro corazón le adora. Y dice, Señor, no hay nadie como tú. Señor, tú eres mi todo. Señor, yo te alabo, te glorifico. Y entonces el Espíritu Santo me comienza a revelar el testimonio de Jesús. ¿Quién es Jesús? Y cada profecía que se da, cada mensaje de parte de Dios, lleva el testimonio de Jesús. Porque cada palabra que se dé, yo la puedo checar con la palabra y no debe de ir en contra de lo que está escrito. Pues segunda de Pedro, capítulo 1, verso 18, no lo vamos a buscar, pero dice que la profecía más segura, ¿cuál es? La palabra de Dios. Cada palabra que se da proféticamente se tiene que juzgar. Tiene que ver que no vaya en contra del testimonio de Jesús, que no vaya en contra de lo que está escrito aquí en la palabra. Entonces, por eso vemos que la profecía nos lleva ¿a qué? A adorar a Dios. Y dice, ahora vamos a ver por qué. Vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 10. Y vamos a leer el versículo 3, 4 y 5 de 2 de Corintios. Y voltea con el que tienes a un lado y hazle así como con el codito y dile, despiértate tú que duermes. Y te alumbrará Cristo. Si no, yo te voy a dar un pellizco. ¿Ya se despertó? Como decía el otro vez mi esposo, ¿verdad? Así, despiérteme a la que está ahí al lado. Y él, despiértela usted, pues si usted la durmió.
Segunda de Corintios 10, 3, 4 y 5. Dice la palabra: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Se lo voy a leer en otra versión de la Nueva Traducción Viviente. Dice: somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Es decir, no somos extraterrestres, ¿sí? Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y aquí estamos viendo en la palabra lo que los argumentos hacen en la vida de la gente, o lo que han hecho ya en la vida de mucha gente. Dice aquí que se levanta en contra, esos argumentos muchas veces se levantan en contra del conocimiento de Dios. Hay fortalezas que mantienen cautiva a la gente. Y entonces esto hará que estas personas se queden enanitas espiritualmente por mucho tiempo y no crecen. Entonces estamos viendo que nuestro caminar en el mundo, muchas cosas que aprendimos desde que éramos niños, crean fortalezas y argumentos en nuestra mente que no permiten que la palabra de Dios entre y provoque fe a nuestra vida y poder salir de todo eso. Pero me está hablando ahí en 1 Corintios 14, en el versículo 23, 24 y 25 que leímos, que cuando Dios declara una palabra profética y desnuda el corazón de aquella persona, lo que hará es que la va a convencer y hará que esos argumentos y esas fortalezas sean quitadas. Una vez compartía alguien, Pastor Isidro, acerca de lo profético, y él decía que el don profético, la palabra profética, era como cuando un cirujano está ahí haciendo una cirugía y toma el bisturí para hacer los cortes más pequeñitos, donde es muy difícil entrar y hacer ahí la operación. Dice, así es el don profético. Debe de llegar hasta las membranas, las partes más sensibles que no cualquiera puede penetrar en ese lugar. Así una palabra de parte de Dios viene y penetra, sacude, como que desnuda, y dice, sí, Señor. Y llega y nos lleva primeramente como a esa humildad, a ese reconocer que yo tenía un argumento equivocado, que tenía una fortaleza ahí que no me dejaba, que estaba yo caminando en mi orgullo, que estaba caminando en mi manera de pensar, pensando que era lo correcto. Pero viene la palabra profética y toca como ese bisturí, esa área que yo no había permitido que nadie tocara, pero que el Espíritu Santo, a través de aquella palabra que fue llevada en fe, está tocando esa área y me está levantando para un nuevo momento. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, ¿queremos quedarnos como enanitos espiritualmente? No, queremos siempre avanzar, queremos que la palabra nos haga crecer, que no estemos batallando con las mismas cosas por años, que se hace como un círculo vicioso, que siempre estoy con lo mismo y siempre estoy con lo mismo y no avanzo.
y no paso a lo siguiente, a lo que Dios tiene para mi vida. Entonces, si yo quiero seguir avanzando, debo de ser una persona que desea que Dios le hable, que tenga fe en que Dios me puede hablar. En algún momento estábamos platicando mi esposo y yo y veíamos cómo hay personas que cuando comienzas a orar por ellas, como que es algo tan fácil entregarles una palabra de parte de Dios. Pero luego vas con otra persona o que te pide oración y cómo luchas, como que no puedes entender lo que Dios tiene para esa persona. ¿Por qué? Porque depende del corazón. Muchas veces venimos con tanta incredulidad, venimos tan, sí, lo mismo, no creo que eso suceda. Pero muchas veces cuando sabemos que Dios me va a hablar, que Dios tiene cuidado de mi vida, que yo deseo, como dice el Proverbios 3, versículo 5, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando deseamos que Dios enderece nuestra vereda, cuando estamos creyendo que lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo con fe porque creo que Dios es por ahí lo que tiene para mi vida. Entiendo que Dios me está diciendo que es por ahí, pero estoy equivocando. Dice que si yo estoy confiando en Dios, Dios me dice, para acá, para acá, para acá, para acá. ¿Sí? Y Él endereza mi caminar, porque conoce mi corazón, porque Él pesa mi corazón. Entonces, qué importante es que tú y yo seamos personas que desean, que anhelan que Dios hable a nuestra vida, porque Él lo que más quiere es hablar a nuestro corazón siempre. Y aquí en 1 Corintios 14, 25 que leímos, dice que la mente y el corazón de las personas lo que va a provocar es adorar a Dios. Dice, postrándose sobre sus rostros, ¿qué? Adorarán a Dios. Por eso en el 14:1 dice, debemos anhelar profetizar. ¿Por qué? Porque se va a edificar, se va a construir la vida de Dios en la gente. ¿Cuántos de nosotros no deseamos que la vida de Dios se construya en medio de la gente? En medio de nuestros hijos, en medio del esposo, de la esposa, en medio de ahí del que tiene gente que trabaja con él o con sus compañeros de trabajo. La gente tiene hambre de Dios. Tiene mucha necesidad de Dios. Imagínate que Dios usándote a ti, tú puedas entender y estás orando por tu compañero de trabajo y tú lo has visto de una manera y estás diciéndole, Señor, bendícele, Señor, entrégale una palabra. Si no es por mí, de otra manera, pero háblale a su corazón. Y un día llegues a tu trabajo y le digas, Dios quiere sanar tu corazón porque has sido herido por esto y por lo otro, pero Dios tiene esto para ti. Y él comienza a decir, ¿y tú cómo sabes? ¿Quién te lo dijo? Es lo que estoy viviendo. ¿Tú crees que esa persona no va a querer asistir a donde tú asistes? ¿No va a querer ser fortalecido como tú lo estás haciendo? Claro que sí, seremos un testimonio de parte de Jesús. Y la gente va a decir, yo también quiero ir a adorar a Dios ahí donde tú vas. Por eso queremos que el Señor, primeramente, desear que Dios nos hable, pero también anhelar tener ese don para ser usados para bendecir a mucha gente. Y este don no está condicionado a que debes de tener 50,000 años en la iglesia para tenerlo. No. La palabra me está diciendo, anhélalo. Y si tú lo anhelas, Dios te lo va a dar para poder ser usados. Entonces, cuando la palabra habla de una persona indocta o una persona incrédula, puede también referirse a áreas en el corazón. Áreas en el corazón que han estado en esas fortalezas. Sus mentes han estado en esas fortalezas.
donde creen tener un pensamiento correcto. Y esto los ha llevado a un orgullo y han estado caminando de esa manera. Por eso Dios nos quiere usar. Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 20. ¿De qué habla Pablo aquí a los de Tesalónica? Y él dice, es un versículo muy pequeñito, Primera de Tesalonicenses 5, 20. Ya casi terminamos, nomás me faltan 20 versículos, terminamos. Nada, le voy a pedir al del teclado si puede pasar. Y dice, no menospreciéis las profecías. Dice otra versión, no desprecien las profecías. Es decir, no debemos menospreciar esa palabra profética, esa palabra que Dios me está entregando por medio de alguien en un don profético. Dice, no la menosprecies. Y aquí si nos vamos al original, en la palabra griega, porque aquí en el Nuevo Testamento el original es en griego, y la palabra profecía aquí en Primera de Tesalonicenses 5:20 es una palabra que es propeteia, así en el griego. A ver, ¿cómo se dice? Propeteia. A lo mejor no vamos a aprender nada este día más que esa palabra propeteia. Es decir, estamos aprendiendo griego. No sé inglés, pero ¿qué tal el griego? Y esta palabra dice que el sentido primario de esta palabra no es el de predicción, no es el de pronóstico, sino interpretativo, declaratorio o expresivo de la voluntad de Dios y el consejo de Dios. Entonces, una palabra profética es el que exprese la voluntad y el consejo de Dios para nuestra vida. Estamos encontrando cómo la profecía en el Nuevo Testamento es muy diferente al Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento los profetas decían, y se va a hacer así, y es por este lado, y así vas a caminar, y daban indicaciones, dirigía. Ahora la palabra profética no dirige, provoca fe para creerla y caminar. Pero si tú no la quieres creer, Dios respeta tu corazón, porque Él nos dio el libre albedrío. Pero antes el pueblo de Dios era llevado a ser obedientes a las voces proféticas, como lo fue Moisés, un gran profeta, como lo fue Samuel, como lo fue Elías, que Dios usaba tremendamente. Entonces, aquí la palabra profeta en el griego dice que para los griegos el profeta era el intérprete de la voluntad divina, y esta idea predomina en el uso bíblico. Los profetas, por lo tanto, están dotados para recibir los consejos del Señor y les sirven como sus voceros. La profecía es un don del Espíritu Santo que en el Nuevo Testamento anima a los creyentes a ejercer. Y dice la palabra que el que recibe este don profético, dice, el que tiene el don profético, úselo conforme a su medida de fe. Comenzamos en esa medida pequeña de fe, y mientras más obedientes somos a Dios, y mientras más caminamos en esa fe, Dios nos va llevando a más, a más, a más, a más, para crecer en este don. Entonces, qué importante es, dijimos, primeramente, anhelar que Dios nos hable. ¿Cuántos anhelamos que Dios nos hable? Que nos dirija, que nos lleve, que no queremos fallar, que queremos que nuestro camino sea más fácil para caminar en él. Pero qué importante que Dios quiere repartir dones a sus hijos, y Él lo reparte conforme su corazón, lo que Él quiere. Pero hay algo que yo puedo ver en este momento. Si yo anhelo el don profético, Dios me lo puede dar para poder ser usada, para provocar a la gente a fe.
para poder profetizar sobre los hijos, sobre el esposo, sobre la esposa. Y dice, este versículo no lo pasé, pero segunda de Crónicas 20, si me acompañan, segunda de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 20, y con esto terminamos. En la parte última, B, dice: creer en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creer a sus profetas y seréis prosperados. Qué importante es saber que Dios quiere provocar fe en nuestra vida y que nuestros ojos siempre estén puestos en Jesús, no en ningún otro, no en el que da la palabra, no en el que profetiza, no en el que enseña, no en el que predica, no en el que dirige la alabanza, no el que toca la batería o el bajo o la guitarra. No. Aquí se trata de Jesús y no de ningún otro. Aquí el único que debe ser exaltado y honrado es nuestro Señor Jesucristo. Y mientras la iglesia camina en eso, seremos una iglesia que camina en sanidad. Queremos y anhelamos que sea solamente Jesús exaltado en nuestras vidas. Queremos anhelar que Dios nos hable, pero también queremos anhelar que Dios nos use para ser de bendición en donde quiera que vayamos. Amén. Se lo pedimos. Vamos a pedirle al grupo de alabanza si puede pasar.